Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. El día de hoy quiero hablarte de la palabra del Señor y algo de lo que quiero hablar es de la cita que se encuentra en Eclesiastés 9, versículo 4. Y dice así: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Versículo 5 dice: porque los que viven saben que han de morir. Todos saben que van a morir, pero prefieren hacerlo a un lado, prefieren olvidarlo, prefieren no pensar en ello, porque a todo ser humano le da miedo la muerte, le da miedo que su existencia y todo lo que han logrado en este mundo, sus etiquetas, desaparezca. Si los seres humanos de verdad nos diéramos cuenta y lleváramos siempre eso palpable en nuestro corazón y en nuestra mente, que vamos a morir muy pronto, no nos apegaríamos tanto a esta vida. No la tomáramos tan en serio. Y es que creemos que esto lo es todo. Y muchos se dicen a sí mismos: hey, disfruta tu vida, sé libre, haz lo que te guste. La vida es una. ¿Ya han escuchado esos refranes de tanta gente? Disfruta la vida. No malgastes ni un segundo, porque cuando te mueras, nada te vas a llevar. Me da risa escucharlos. Les dan a entender a los demás como que vivir el placer, vivir la vida alocada, es el único propósito que tenemos en este mundo. Y no descubren la verdad de esos grandes significados. Porque aunque vivas una vida de gozos, de depravación, de placeres, tal como yo la vivía, pero si la vives inconscientemente, es como vivirla muerto en vida. Vivir muertos en vida es mejor no haber nacido. Es mejor no haber nacido. Descubrir entonces el verdadero propósito por el cual estamos acá es la verdadera misión, y sin embargo a nadie parece ser que les importa, porque como siempre le he dicho, parece ser que todos están embuidos en un hechizo del cual no pueden salir. ¿Y cuál es el verdadero propósito del por qué estás acá? Primero necesitamos entender de que esta vida en este mundo creado por Satanás y los ángeles caídos no es más que una prisión para el alma. Si la empezáramos a ver como una prisión, las cosas cambiaran. Pero no. Hay mucha distracción, hay muchos placeres esporádicos, hay mucha dopamina,
lo cual se encargan en extraviar más el alma y quitarle el enfoque. El verdadero propósito por el que estamos acá es para trascender la limitación de la carne, porque una vez mueras, como lo dice el pasaje, vas a olvidar todo y vas a volver a repetir el ciclo. Por eso yo nunca entendí este libro y siempre lo vi de menos, porque solo lo miraba como un libro religioso. Y cuando me decían, no, tienes que dejar esto, tienes que dejar esto, tienes que dejar esto y esto, yo realmente me enojaba. Me enojaba porque todas esas cosas que me decían que tenía que dejar, todas esas cosas que esta palabra me decía que tenía que dejar, era como que me decía que tienes que morir a esto, a esto y a esto. Es como que te tienes que arrancar partes de ti. Y la verdad, cuando has creído ser eso, cuando lo has vuelto parte de tu identidad, imagínate, metafóricamente hablando, es como que te tengas que arrancar pedazos de piel muerta, claro, pero es como que te tengas que arrancar pedazos de tu ser, que realmente solo son cáscaras. A medida iba descubriendo la verdad, y cuando el espíritu me confrontaba y me decía, tienes que dejar esa vida. Recuerdo cuando aún estaba en mi proceso, todavía hacía OnlyFans, todavía ganaba mucho dinero y todavía iba a muchas discotecas y todavía estaba en el mismo mundo. Y recuerdo cuando el espíritu me confrontaba y me decía, y yo estaba en la disco bailando y haciendo lo mismo para volver a ascender, y el espíritu se baja en esa misma danza. Cuando yo estaba bailando, bajaba sobre mí y me decía, tienes que dejar esa vida, tienes que salir de acá, tienes que dejar la vida homosexual si de verdad quieres acercarte a Dios. ¿Y qué es acercarte a Dios? Es ascender. Todos piensan que acercarte a Dios es acercarte a una identidad externa a ti y adorarlo, pero no es eso. Acercarte a Dios es trascender tu conciencia, elevarte por encima del pensamiento, elevarte por encima de la limitación de la carne. Es evolucionar tu conciencia a nuevos estados de conciencia. Es volverte uno con tu conciencia crística. Eso es acercarte a Dios. Pero el problema es que como la religión solo ve la literalidad de este texto, solo adoran a Dios. Creen en un Dios externo a ellos. Pero si de verdad fueran más allá, la profundidad de la literalidad de este texto, se dieran cuenta de que esto solo es una narración del alma, solo un medio para lograr un fin. Si tan solo se dieran cuenta de que este manual de instrucciones sirve para que podamos ascender a esos nuevos estados de conciencia y podernos dar cuenta de que nuestra conciencia está caída, de que estamos ciegos, sordos y mudos, de que estamos muertos en vida.
Entonces los religiosos creen de que cuando habla la palabra de que el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, literalmente ellos creen que se refieren a los muertos que están bajo la tierra, pero se refieren a todos esos muertos en Cristo que están todavía identificados y atrapados, encarcelados, esclavizados con sus mentes y con sus etiquetas mentales y con sus máscaras, aún ahora en la actualidad. Porque si el mundo se destruyera ahora mismo, nadie se salvaría. Ni aún todos esos religiosos que creen ser salvos se salvarían. Porque aún limitan en su identidad con el ego, con sus máscaras, con sus personajes. Porque no es fácil. No es fácil trascender a nuevos estados de conciencia. Porque el precio que se tiene que pagar, cada vez que tú te apartas a hacer las cosas de Dios, el mundo se levanta contra ti. Por eso muchas personas que todavía están en el ámbito homosexual me escriben y me dicen, ¿cómo hago para dejar esta vida? No es nada fácil. Dejar la vida homosexual no es nada fácil. Salir de la lujuria no es nada fácil, no es nada sencillo. Porque es una maldición que no solamente te ha caído a ti, sino que a toda tu familia. Y es una maldición que tienes que romperse en tu familia. No es nada fácil dejar ese deseo sexual lujurioso. Porque mi familia cayó en mí. Me ha tomado tantos años, pero tantos años, no seguir siendo controlado por ese fuego lujurioso. Tantos años. Requiere muchos años de sacrificio. Requiere mucho tiempo de tentación. Y si no vences las tentaciones, si no vences esas tentaciones y tus tentaciones te vencen a ti, vas a ser como un títere para esa fuerza. Las personas que todavía limitan en el grado de etiqueta mental de la homosexualidad, tienen una oportunidad muy grande para despertar espiritualmente y para iluminarse y volverse uno con su Cristo interior, pero requiere una rendición total, una desidentificación total de su máscara. Porque déjenme decirles que la experiencia me ha enseñado de que la homosexualidad solo es una máscara más del ego, una máscara más de nuestra mala inclinación. No es nada fácil, pero si de verdad quieres elevarte por encima de la limitación de esta dimensión, si de verdad quieres despertar a nuevos estados de conciencia y volverte uno con tu Cristo interior, de verdad tienes que renunciar a todo. Y no porque te diga que renunciar a todo de un día para otro, mágicamente todo se te va a solucionar o habrás alcanzado tus objetivos. Recuerda que en tu vida hay muchas deudas espirituales que tienen que ir siendo pagadas poco a poco. Y salir de las deudas espirituales también no es nada fácil, no es nada sencillo.
tienes que sufrir y pasar muchas pruebas. Muchas pruebas. Tienes que mantenerte firme. Tienes que apartarte de tanta gente. Hoy por hoy sigo sin tener amigos. Porque cuando vibras a una frecuencia diferente que la del mundo, cuidas mucho el círculo con el que te rodeas. Si de verdad quieres acercarte a Dios, o es decir, si de verdad quieres acercarte a la conciencia crística que vive dentro de ti, tienes que morir por completo al mundo. Es decir, tienes que ponerlo como secundario, porque hoy por hoy el mundo es tu prioridad. Las cosas del mundo son tu prioridad. Y las cosas del Cristo interior o las cosas de Dios, que es lo mismo, o de lo de tu mundo interior, que también es lo mismo. Porque cuando se te dice las cosas de Dios, se te están hablando las cosas de tu mundo interior, del reino de los cielos, que también es lo mismo. Te repito, las cosas del interior tú las has dejado como secundarias o de verdad no te importan, pero te importarán algún día cuando tu vida acabe, cuando veas la muerte que te anda persiguiendo. Porque la muerte también es una fuerza, es como una identidad oscura que te persigue. Cuando ya te ha llegado el día de tu muerte, es una identidad que te anda buscando y no te deja en paz. O cuando enfermas, o cuando algo horrible pasa en tu vida, ahí es cuando reaccionas. No pongas tus ojos en las cosas del mundo, porque si así lo haces, descuidas las cosas más importantes, que son las cosas del reino de Dios, las de tu interior. Porque te guste porque te guste o no te guste, dentro de ti hay luz y hay oscuridad. La pregunta es, ¿cuál va a ganar? ¿Tu luz o tu oscuridad? Dependerá de ti. Solo te digo lo siguiente: si gana tu lado oscuro, o tu naturaleza pecaminosa o espíritu falsificante, vas a sufrir más. Porque sí, es verdad, ambos caminos, aunque sea uno de la bondad y de la misericordia y el otro del sufrimiento y del rigor, ambos siempre te llevan a Dios. Pero yo que tú me fuera por el camino de la bondad y la misericordia, porque se sufre menos. Yo tuve que pasar por el otro lado y tuve que ser purificado y quemado en fuego. No te deseo ese camino. Shalom.